Bien, hoy sin uniforme quisimos darle también un espacio al fútbol. Si bien hablamos de otras disciplinas y hemos tenido deportistas importantes del país, ¿por qué no hablar del deporte que más gloria nos ha dado, el balompié? Y para hablar un poco de ello hay un hombre importante en el tema del fútbol, fue jugador, técnico, actualmente tiene otro tipo de negocios también, pero sigue vinculado con el fútbol. Se trata de Pedro Sarmiento. Pedro, buenas tardes, bienvenido a Teleantioquia Deportes. Hoy vamos a hablar sin uniforme de aquellas épocas en las que vivió como niño, en las que empezó como jugador y terminaremos hablando un poco de técnico. Profe, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial para todos los televidentes. Y estamos acá, como siempre, pues dispuestos y atentos a que salga bien el programa, que sea constructivo, que sea positivo. Bueno, ¿quién era Pedro Sarmiento cuando chico? ¿Qué recuerda de esas épocas de infancia? Muchísimas cosas, a nivel de fútbol, en el barrio siempre se jugó, se armaban, lo mismo que le pasó a todo el mundo, armar una cancha de fútbol con 4 piedras en la mitad de la calle, jugar contra los muros, jugar contra las paredes, hasta que se fue organizando, jugamos unos con camisa, otros sin camisa. Después apareció en la época de nosotros una familia, los Euses, todos eran hinchas de Medellín, sacaban su equipo, yo saqué el equipo de Nacional, entonces ya se empezaron a armar los clásicos en las cuadras. Después teníamos una cuadra abajo, una cancha que se llama La Matea, y se empezaron a organizar torneos allí, interbarrios, se organizó. Yo jugaba también en la medida que estudiaba en Calazán y en Bolivariana, jugaba en los equipos del salón, en Bolivariana jugaba en los federados, se llamaba en esa época, y así se fue dando la posibilidad de llegar a Nacional en el año 75-76 a formar parte de la selección Antioquia y ahí jugar en Nacional. Eran épocas muy diferentes a las actuales, lo digo en el tema de la niñez, se jugaban otro tipo de cosas, como usted lo decía, en la calle eran los picaditos, los carros paraban incluso para dejarlo jugar. Sí, en ese barrio las familias nuestras eran de muchos hijos, entonces se organizaban muchísimos torneos de fútbol, voleibol, basquetbol, atletismo, maratones, había gente para todo, eran familias de 10, 12 hijos, entonces ahí mismo en esa misma cuadra se organizaba toda esa clase de torneos. Después, como te dije anteriormente, en la cuadra de abajo también había mucha gente, entonces se fueron organizando toda esa clase de torneos, pero sí había mucho deporte, se practicaba todo, chucha, golosa, cielo, una cantidad de cosas que hoy se extrañan, que hoy es difícil porque hay muchísimos apartamentos, ya no hay tantas casas, hay muchos más carros, entonces fue una época totalmente diferente y había mucha manga, había mucho espacio realmente para jugar en la calle y en muchas mangas que eran canchas de esa época. Precisamente me hablaba usted ahora de un tema importante y era el tema de donde nació, de ese barrio, de la Castellana. En esa época, de la 80 para abajo creo que era más poblado que de la 80 para arriba. Sí. Eran más mangas y más cosas de pronto útiles y en diversión para los chicos. Sí, había mucha cancha, habían por ahí alrededor de la cuadra nuestra era todo manga. Habían por ahí unas 4 o 5 canchas y cada cuadra tenía su cancha, entonces eran desafíos permanentemente en esas canchas de La Matea, la cancha de Cosme, la cancha de arribita de la 80 en el parque, entonces siempre habían 5 o 6 donde habían desafíos y permanentemente se jugaba, no faltaba viernes, sábado y domingo donde no hubiera partidos, desde las 3 de la tarde empezaban a jugar. ¿Era un chico inquieto? ¿Era juicioso? ¿Cómo era Pedro Sarmiento? No, muy inquieto, me gustaba mucho jugar, iba al colegio, pero me gustaba muchísimo jugar. ¿Se volaba de clases? Me volaba de clases y era mal estudiante, me gustaba más el juego que cualquier otra cosa, y me olvidaba llevar los cuadernos al Calazán o a Bolivariana cuando tenía que ir a estudiar, por andar detrás de un balón. De los que se mantenía castigadito de pronto, que le decían no sale a jugar si no estudia, si no pasa esta materia. No había castigo que me valiera, era muy mal estudiante, perdía 4 y 5 materias, pero igual iba para la calle a jugar.
esa época de estudio y al margen de pronto del gusto, ¿qué le gustaba? ¿Qué materia le gustaba de pronto? Sí, me gustaba historia y geografía, era bueno, realmente fui bueno para eso, pero había una materia muy buena ya en bachillerato como física y química, pero me gustaban, pero ya empecé a jugar en Bolivariana, en el equipo del salón, había interclases, después ya formaba parte de los federados, yo tuve como técnico a Tucho Ortiz en Bolivariana, Walter Hernández, Byron Hernández, entonces ellos estaban en la primera categoría, yo jugaba en la quinta y Bolivariana era supremamente organizado, había todas las categorías, quinta, cuarta, tercera, segunda, ascenso, primera B y primera A, entonces tuve mucha gente por delante, Alejandro Brand, Santa María, Tierra Fría, muchísima gente que después estuvo en el profesional y que nosotros los veíamos como un espejo estando ahí en Bolivariana jugando en esas categorías. Muchos de los que hoy ven esta entrevista seguramente reconocerán a Pedro Sarmiento como técnico, pero como jugador, ¿cómo fue Pedro Sarmiento? ¿Dónde jugó? ¿Qué hizo Pedro Sarmiento? Vea, yo jugaba de 9, yo era goleador, así suene hoy porque me conocieron como volante de marca, pero yo jugaba de delantero y era goleadorcito, cabeceaba bastante bien. Y remataba bien. Los centrales no salían jugando, los marcaba a los dos. En esa época eran líbero stopper, ¿no? Era líbero stopper, en sí, línea. y los correteábamos y en esa época también había táctica, cuando uno iba atacando, te marcaba el stopper y el líbero quedaba muy atrás, entonces uno iba con el stopper donde el líbero a juntarlo, entonces se abrían los espacios. Y de esa época pensaba uno o se daban pues la táctica, después uno se acuerda que cuando ya se jugaba fútbol profesional, esa era una forma de abrir espacios. Entonces todo eso se fue aprendiendo. Nosotros tuvimos esa escuela de barrio y escuela en Bolivariana. Bueno, y de los equipos, ¿cuál fue el equipo que de pronto dijo me marcó por algo? De los equipos en el fútbol profesional. En el fútbol profesional jugando. Nosotros teníamos la posibilidad en esa época de ver los últimos 20 minutos en el Atanasio. Siempre abrían la puerta faltando 20 o 25 minutos, entonces esperábamos ahí a que abrieran para poder ver esos minutos. Cuando nosotros estábamos empezando, Carlos Álvaro Santamaría jugaba en Tolima, entonces una vez un partido Tolima-Medellín, esa fue la primera vez que yo pude entrar al estadio porque fuimos a verlo a Santamaría los últimos 20 minutos. Ahí vi jugar a Medellín y después obviamente pues con Tolima. Ahí le vi pues la seriedad a lo que era el fútbol profesional, pero como te dije anteriormente también había una familia, los Euses, que eran todos hinchas de Medellín y había tanta gente que ellos no podían admitir a ningún jugador, sino que el equipo era de ellos, entonces yo tuve que sacar un equipo y el equipo mío llamó Nacional, entonces se armaban los clásicos, entonces ahí me volví yo hincha de Nacional, no por no ser hincha de Medellín, sino porque se armaban los clásicos y así se empezó la competencia y jugaba de delantero. Después en Bolivariana que estudiaba también jugaba delantero, era goleador, hasta que ya llegué, salía de suplente, jugaba en la quinta y salía de suplente en la primera, entonces el técnico era Darío Vélez, estaba Walter Hernández, Tucho, Velitas, y ellos me llevaban como un suplente con muchas posibilidades de jugar en la parte de atrás, jugar de volante y jugar en la parte de arriba. Casualmente se lesionó un jugador Pimienta, lateral derecho, y salí de suplente y me pusieron de lateral derecho, entonces ahí ya me tuvieron más confianza, me fueron acomodando porque teníamos unos delanteros muy buenos, jugaba arriba Ponciano, jugaba Bustamante, estaba Bolillo, había gente que ya conocía mucho más eso y yo me fui quedando en la parte de atrás, entonces me empezaron a utilizar de central, de marcador de punta, de volante de marca y me fui acomodando hasta que llegó Subeldía en el año 76, yo ya venía jugando en Selección Antioquia, había jugado 75, ya me habían llamado a jugar de volante de marca y de marcador de punta, entonces me fui acomodando y me fui quedando allí. Pues cuando Subeldía llega ya me deja de volante de marca. Usted habló precisamente de Subeldía, ¿lo marcó tanto Subeldía a usted? A mí me marcó positivamente, hubo otros que de pronto para ahí no les
no les fue del agrado porque empezó a exigir la condición física, empezó a exigir la lucha, el temperamento, el aprender a jugar o ser útil para el equipo sin la pelota, y los que realmente jugaban bien, que había mucha gente que jugaba muy bien, no tenían esa capacidad. Yo me acomodé volante de marca y me fui volviendo disciplinado sin la pelota, a marcar el jugador más importante, sea el lateral, el puntero derecho, el número 9 o el número 10, entonces ahí aprendí a marcar, y cuando llega su el día realmente ve esas condiciones en mí, que era más útil marcando que pasando al ataque, y simplemente me acomodé. Es posible que me hayan castrado, si vale el término de ser más ofensivo, pero sin embargo así, las veces que pasaba al ataque, Maturana salió goleador en un año, no recuerdo si fue 78, 79, con Herrera cobrando el córner y Chumi Castañeda y yo picando el primer palo, peinándola para que entrara Maturana en el segundo. Eran épocas impresionantes de muchos jugadores que hoy se encuentran todos sentados en el banco. Sí, hoy por hoy la mayoría de los que jugamos en Nacional en esa época son o fuimos o fueron técnicos y hoy por hoy dirigimos. Bueno, profe, vamos a hacer una pausa a este primer segmento, pero ya volvemos porque tenemos que hablar del tema de la transición de jugador a técnico y de todo lo que se ha vivido en una época dorada del fútbol, cuando salieron hombres como Bolillo, como Maturana y grandes personajes del fútbol colombiano.